Hi Retrolovers, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a repasar las novedades que incluye Recalbox 7.2, tocando desde la reparación de bugs y errores hasta las funciones más punteras que incluye esta versión. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero obligado en este tipo de actualizaciones es la reparación de bugs. Varias de estas reparaciones van enfocadas a la versión de Odroid Go Advance, como por ejemplo problemas con el controlador, problemas con los shaders o problemas con el acceso directo de RetroArch, y la resolución de otros problemas variados, como por ejemplo problemas con el mapeado del mando NES 30 de 8-bit Do, o problemas que ocurrían con el ventilador en el caso de utilizar en la Raspberry Pi 4 la carcasa NES P-Case. Lo segundo, y tema evidentemente obligado también, es la actualización de emuladores. Se actualiza un buen número de emuladores, desde SCUMP y MAME, pasando por Atari 2600 con Stella, hasta llegar a el emulador Dolphin. Una de las actualizaciones importantes es la inclusión de DuckStation para todas las plataformas de Recalbox. DuckStation es un emulador de PSX del cual ya hemos hecho un vídeo en el canal y bueno, os dejaré por aquí arriba la anotación correspondiente. En tercer lugar tendremos varias mejoras en los menús, como por ejemplo mejoras en el scrapper interno que incluye Recalbox, que ahora pues se supone que está mucho más simplificado y se consigue utilizar de una manera mucho más intuitiva. Un detalle importante es que no haremos scrapeos duplicados en el caso, como por ejemplo de PlayStation 1, en el que scrapeemos y nos encontremos con un archivo .qe y un archivo .bin, en el cual pues duplicamos el proceso. También se ha modificado en el menú la opción de poder elegir qué música estás escuchando en cada momento en la interfaz de Emulation Station. Por un lado podrás escuchar solamente la música de fondo, solamente la música de los vídeos que tengas scrapeados, una mezcla de ambas fuentes de sonido o que suene o una u otra fuente de sonido. Es una opción para, bueno, pues darle un puntito más de personalización al tema del sonido que estemos escuchando en cada momento en el sistema. Y por último se menciona que se han reescrito los menús consiguiendo una mayor eficiencia y un menor consumo de recursos. Eso es al menos lo que Recalbox promete. Continuando con lo que sería el tema del sonido, un puntazo de novedad y es la posibilidad de enlazar dispositivos Bluetooth de audio, ya sean auriculares o barras de sonido, lo que nos da una versatilidad enorme a la hora de montar nuestro sistema. Para los que os guste utilizar los mandos de Nintendo Switch, incluye la posibilidad de poder enlazar ambos mandos, tanto el derecho como el izquierdo. Además, se incluye la posibilidad de combinarlos utilizándolos como si fuese un mando único. Se incluyen tres nuevos cores. En primer lugar, Neo CD, que se incluye como un core de Neo Geo CD y que promete supuestamente que se cargue los juegos de manera mucho más rápida. En segundo lugar, tendremos DOSBox Pure. Se supone que es mucho más fácil de configurar y usar. Y por último tendremos LibretroCraft, que es un clon de Minecraft para los usuarios de PCs tanto de 32 como 64 bits. Para los usuarios de todas las plataformas tenemos la inclusión de 5 nuevas plataformas. Watara Supervision, que es un clon, una copia de la Game Boy. Pico 8, una consola virtual similar a la TIC 80 con más de 4000 juegos. Pocket Challenge V2, que era una consola enfocada a lo que sería la educación y que salió solo en Japón. Electrónica VK, una consola rusa que sinceramente no había escuchado sobre ella nunca en la vida. Y Epoch Super Cassette Vision. Como nuevas características propias de Recalbox tendremos dos principalmente. La primera es que tras la instalación inicial tendremos un pequeño tutorial paso a paso que nos explicará todo lo que tenemos o todo lo que necesitamos saber acerca de Recalbox para poder utilizarlo pues de la mejor manera posible. Y en segundo lugar tendremos un salvapantallas con clips de juegos que nosotros seleccionemos. En la versión de Recalbox para Odroid Go Advance y Odroid Go Super tendremos una mejora de rendimiento notable en los emuladores de PlayStation, Nintendo 64 y PSP. Para los usuarios de Raspberry Pi 4
se ofrece la posibilidad de hacerle overclock a la Raspberry Pi 4 hasta 2 GHz, con lo que en teoría se mejoraría el rendimiento en la mayoría de los emuladores. Otra cosa será pues poder lidiar un poco con el incremento de consumo y el incremento de temperatura que eso supondría. También para Raspberry Pi 4 tendremos una mejora de rendimiento en los emuladores de Nintendo 64, Dreamcast, Atomic Wave y Naomi, consiguiendo, según Recalbox, pues poder jugar prácticamente a velocidad fluida en todos estos emuladores. Y por último, la guinda del pastel de este Recalbox 7.2, y es la inclusión de un nuevo apartado de juegos llamados Light Gun, en el cual se engloban pues los juegos de disparos típicos de Nintendo, Saturn, Mega CD, de todas las plataformas que utilizan pues juegos de pistolas, como se suele decir. Si ya dispones de un mando de Wii, pues puedes adquirir una Mayflash Dolphin Bar por Amazon por un precio de unos 25 o 30 euros, lo que no supone una inversión excesivamente elevada y te permite disfrutar de un catálogo de juegos bastante amplio. El único gran pero que veo yo en este caso es que, según Recalbox, para poder jugar 2 jugadores necesitarás 2 Dolphin Bar, no pudiendo asociar ambos mandos, ambos Wiimotes a una única Dolphin Bar, con lo que se encarece un poquito el invento. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido. Si ha sido así, deja tu me gusta y comparte, ya que de ese modo das un empujón grande para que el canal siga creciendo. Si tienes alguna duda o sugerencia, usa la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estás, suscríbete y dale a la dichosa campanita. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrovers!